Buenos días, un saludo a todos los estudiantes del grado séptimo, a sus padres y representantes. Deseo que estén muy bien. Vamos a continuar con las clases sobre las ciencias naturales. En el día de hoy vamos a continuar con un tema que está relacionado específicamente con la química y está muy relacionado también con el tema que vimos en la clase anterior. El tema de hoy se llama los enlaces químicos, ¿ok? Es muy importante recordar lo que se vio en la clase pasada. En la clase pasada hablamos sobre los átomos y las partículas subatómicas que conforman un átomo. Recordemos que dijimos que los átomos estaban formados por un núcleo y una corteza, y que en el núcleo encontramos lo que son los protones y los neutrones, y alrededor de este núcleo, girando alrededor del núcleo, se encuentran los electrones. Recordemos también que los protones tienen carga positiva, los neutrones no tienen carga, son los que se encuentran en el núcleo, y los electrones que están girando alrededor de él son los que tienen carga negativa. Esto es muy importante recordarlo para poder entender el tema del día de hoy, que son los enlaces químicos. Cuando hablamos de enlaces químicos, nos referimos a cuando se unen dos o más átomos para formar una sustancia compuesta o una molécula, ¿okay? Recordemos que también vimos que la materia puede estar presentada como una sustancia pura, como un elemento, como un átomo, que son los que encontramos en la tabla periódica, pero también puede venir presentada como una sustancia compuesta, que es cuando dos átomos diferentes se unen, ¿ok? Que es lo que también se conoce como molécula. Aquí lo podemos ver. Cuando dos o más átomos se unen, forman una molécula. Por ejemplo, antes de continuar, veamos la imagen con un ejemplo de la molécula de agua. Aquí vemos que el agua, como ya ustedes lo saben, está formada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Pero ¿cómo se mantienen unidos o cómo se da ese enlace, esa unión entre los átomos de hidrógeno y los átomos de oxígeno? Bueno, es lo que vamos a manejar en el día de hoy. Una molécula dice que puede estar constituida por átomos de un mismo elemento o por átomos de elementos diferentes. Los átomos se mantienen unidos mediante uniones llamadas enlaces químicos, es decir, ¿qué son los enlaces químicos? Son simplemente la unión entre dos o más átomos. Un enlace químico es el resultado de la fuerza de atracción que mantienen unidos los átomos para formar moléculas. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un punto muy importante. Nos dice que el enlace químico es un resultado de una fuerza de atracción. Recordemos que cuando vimos los átomos, vimos que un átomo podía cargarse al perder o al ganar electrones. Si ganan electrones, van a quedar cargados negativamente, y si pierden electrones, van a quedar cargados positivamente, que es lo que vimos como anión y como catión. Recuerden, los iones cuando pierden, los átomos cuando pierden o ganan electrones, pasan a llamarse iones, ¿ok? Un catión es si queda cargado positivamente y un ion si queda cargado negativamente. Entonces, esta diferencia entre átomos va a ejercer una fuerza de atracción o de repulsión, manteniendo una ley muy sencilla, que es que las cargas eléctricas iguales se van a repeler y las que son diferentes se van a atraer. Los electrones que intervienen en un enlace son los que están ubicados en el último nivel de energía, que en este caso se llama el nivel de valencia. Estos electrones pueden pasar de un átomo a otro para completar el número de electrones del último nivel y así estabilizar electrónicamente al átomo. ¿Okay? Recuerden que el átomo o la corteza del átomo, que es donde están los electrones, está conformada por varios orbitales. Los orbitales que están más cerca del núcleo, donde se encuentran los electrones, están fuertemente unidos, los electrones están fuertemente unidos a ese núcleo.
pero en los orbitales que están más exterior, en la parte más exterior del átomo, son electrones que pueden escapar o pueden pasar hacia otro átomo. Entonces, la relación o este tipo de enlaces que se da entre los átomos va a depender de los electrones. ¿Por qué? Porque, y específicamente como lo dice lo que acabamos de leer, va a depender del electrón que se encuentra en en el último orbital o el último nivel de energía. A este último nivel de energía se le conoce como nivel de valencia. En la tabla periódica aparece un número que corresponde a la valencia. Corresponde a la valencia. También también se puede decir que en la tabla periódica está ordenada de acuerdo al número de valencia, es decir, a la cantidad de electrones que posea un átomo en su último orbital o en su último nivel. Cuando se produce un enlace, los átomos no cambian. Por ejemplo, al formar el agua, que sabemos que una molécula de agua es H2O, los hidrógenos que se unen siguen siendo hidrógenos, no cambian sus propiedades ni cambian sus características químicas. El oxígeno sigue siendo oxígeno. Son los electrones de los hidrógenos los que se comparten con el oxígeno. Simplemente hay una unión o esa unión se da porque comparten electrones. Pero siguen siendo, a pesar de que ahora están unidos, a pesar de que ahora es la molécula de agua, el hidrógeno sigue manteniendo sus propiedades y sus propiedades químicas. Todos los enlaces siguen una regla que se llama la regla del octeto. Dice, cuando dos átomos se unen, siempre cumple la llamada regla del octeto. La regla del octeto, también llamada ley de Lewis por su creador, dice que todos los átomos de los elementos del sistema periódico, o sea, todos los elementos que están en la tabla periódica, tienden a completar sus últimos niveles de energía con una cantidad de 8 electrones. Ellos siempre van a buscar en su alrededor cómo completar esa carga de 8 electrones en su último nivel o el último nivel de valencia, que es el llamado de valencia. Son los electrones de la última capa los más alejados del núcleo, como lo expliqué anteriormente, los que tienden a completarse hasta hacer un total de 8 electrones. Y para ello compartirán electrones con otro átomo, ¿ok? Ellos van a buscar completar esta cantidad de 8 electrones, así sea uniéndose a otro átomo para así completar esta cantidad. Los gases nobles son los únicos que no son reactivos, es decir, que no es muy difícil pues que se establezca un enlace entre ellos. ¿Por qué? Porque ya ellos tienen sus 8 electrones en su última capa y no admiten más. Entonces son muy estables y no reaccionan porque no se establece enlace con otro átomo. O sea, no están buscando otros electrones porque ellos ya tienen sus 8 electrones completos. Existen dos mecanismos para formar estos enlaces o estas uniones. Dice, los átomos pueden utilizar dos mecanismos para formar enlaces, dependiendo del número de electrones de valencia que poseen. Estos mecanismos son de transferencia de electrones, es cuando se presenta cuando un átomo transfiere sus electrones a otro átomo, permitiéndole que complete 8 en su último nivel de energía, o sea, simplemente los cede los electrones, los transfiere al otro átomo. O otro mecanismo es el de compartimiento de electrones, es decir, que no es que los pierde, sino que lo van a compartir, los dos átomos van a compartir los electrones de la última capa para así completar, para que ambos completen los 8. Dice, se presenta cuando dos átomos comparten uno o más electrones de valencia y así ambos completar los 8 electrones que deben tener en su última capa. Existen varios tipos de enlaces. Por lo general, los más comunes son el iónico y el covalente. Pero también existe de pronto en otras revisiones, en otros textos, también se habla del enlace metálico. Aquí brevemente resumido tenemos que el iónico es la unión entre iones, como su mismo nombre lo dice, y recordemos que los iones son el catión y el anión, que ya lo vimos,
Catión es cuando está cargado positivamente y anión cuando el átomo está cargado negativamente. ¿Okay? Es la unión que se da entre iones de cargas opuestas, como le estaba explicando. Si por ejemplo, esto es un catión, el sodio, aquí el sodio perdió un electrón, ¿ok? Y quedó cargado positivamente. Mientras que el cloro, ¿ok? Recibió un electrón y quedó cargado negativamente. Es decir, tenía más electrones que protones y por eso quedó cargado negativamente. Como estos átomos tienen carga diferente, y como expliqué al inicio, cuando son cargas diferentes se van a atraer, se va a establecer un enlace entre ellos. ¿Por qué? Porque se van a atraer debido a la diferencia entre las cargas eléctricas de cada átomo. Otro tipo de enlace es el enlace covalente, dice que es la unión por compartición de los electrones, ¿ok? Simplemente se comparten, no es que se ceden, sino se comparten. Y el metálico, unión entre átomos por electrones deslocalizados y móviles. Vamos a verlo más especificado. Bueno, este es lo que le estaba mencionando para recordar entonces. El catión es cuando un átomo, imagínense que esto es un átomo, cuando un átomo queda con diferencia entre protones y electrones, si la diferencia es por ejemplo, aquí vemos una representación de un átomo que tiene 3 electrones y 4 protones. Es decir, tiene más protones, por eso va a quedar cargado, es un ion que va a quedar cargado positivamente y se llama catión. Es decir, hay más protones que electrones y por eso queda cargado positivamente. Aquí tenemos otro ejemplo, un átomo que por el contrario tiene 5 electrones y 4 protones. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene más electrones que protones y por eso va a quedar cargado negativamente porque tiene más electrones. Y cuando un ion o un átomo queda cargado negativamente se llama anión. Este punto es muy importante para entender lo que son los enlaces químicos. Vamos a ver un poco más a profundidad lo que es el enlace iónico. El fundamento de este tipo de enlace radica en la atracción entre iones de diferentes cargas eléctricas, ¿ok? Como lo estaba explicando, cuando hay una diferencia de carga, se van a atraer los átomos. El enlace químico iónico se forma por transferencia de uno o más electrones de un átomo o un grupo de átomos a otro. Por lo general, la unión de un elemento metálico con un no metálico es de tipo iónico, es decir, como el ejemplo que vimos del cloruro de sodio. Aquí, entonces, se da una transferencia o se ceden electrones y como van a quedar cargados uno positivo y uno negativo, se van a atraer. El enlace iónico por lo general ocurre entre un compuesto metálico y uno no metálico, como lo acabo de decir. Dice, el átomo del metal cede uno o más electrones y en consecuencia forma iones con carga positiva. ¿Por qué? Porque liberó electrones y va a quedar entonces con más protones y por eso va a quedar con carga positiva. Y el no metal los gana, pasa a ser la partícula cargada negativamente. ¿Por qué? Porque hay más electrones en ese átomo. Un ejemplo es el cloruro de sodio. Dice el sodio, que se representa con el símbolo químico Na, cede un electrón, lo suelta, y el cloro lo recibe. Se expresa de la siguiente manera. Aquí vemos sodio, pierde un electrón, ¿ok? Y queda cargado positivamente y se llama catión de sodio. Por el contrario, el cloro va a ganar un electrón y va a quedar cargado negativamente y se llama anión de cloro. Es importante conocer el número de electrones que tiene cada átomo en su última capa. Esto se le llama la configuración electrónica de cada elemento, que no es ni más ni menos cómo se distribuyen los electrones en las diferentes órbitas del átomo. ¿Okay? Hay un tema que se llama configuración electrónica, donde se explica cómo se ordenan los electrones en cada uno de los elementos y de acuerdo
a este ordenamiento es que se van a clasificar también los electrones, o los elementos, mejor dicho. Es importante conocer entonces esta configuración electrónica de cada uno de los átomos para saber entonces cómo se establecen este tipo de enlaces iónicos. Otro tipo de enlace es el enlace covalente, que se da, por ejemplo, en los hidrocarburos, donde está presente el carbono e hidrógeno. Este tipo de enlaces es la unión de dos átomos que comparten uno o más pares de electrones. Los enlaces covalentes se forman al unirse los elementos no metálicos entre sí. Ahora ya veíamos que era un metal con un no metal. Por lo general, el enlace covalente se da entre elementos no metálicos. Existen tres tipos de enlaces covalentes: el enlace simple, el enlace doble y el enlace triple. ¿Okay? El enlace triple es cuando se comparten par de electrones, es decir, se van a compartir dos electrones, por ejemplo, en la molécula de agua. Un enlace doble es cuando se comparten dos pares de electrones, es decir, 4. Eso se da en el dióxido de carbono. Un enlace triple es cuando se comparten 3 pares de electrones, como por ejemplo en el nitrógeno molecular, o sea, cuando aquí vemos que el nitrógeno tiene un número 2 que representa que hay 2 átomos de nitrógeno, ¿ok? El otro tipo es el enlace metálico, como su mismo nombre lo dice, se da entre elementos metálicos. Dice, se forma cuando los átomos ceden sus electrones de valencia, o sea, los últimos que están, los electrones que están en la última capa, que pasan a formar un mar de electrones, también se le llama como una nube de electrones. Los núcleos de los átomos con cargas positivas quedan enlazados por atracción mutua, ¿ok? Aquí están como los electrones moviéndose por se da como un compactamiento de los átomos y se van moviendo los electrones y se van a mantener unidos o se va a establecer el enlace por este mismo movimiento que se va a presentar entre los electrones. Los enlaces metálicos, ¿verdad? Como dice, forman redes propias con un empaquetamiento muy compacto, de allí que la dureza o las características propias de los metales, ¿no? Repito, forman redes propias con un empaquetamiento muy compacto que les confieren propiedades atípicas y diferentes a las redes iónicas o covalentes. Debido a sus orbitales vacíos y a su baja energía de ionización, los átomos liberan electrones formando cationes, ¿ok? Que se mueven libremente por una nube o gas electrónico, pero sin escapar, ¿ok? Debido a que se liberan los electrones, ¿verdad? Se van a formar entonces los cationes, como lo ven aquí, se forma como un empaquetamiento de los átomos y se va a generar como una nube de electrones que los va a mantener unidos. Voy a explicar a continuación la tarea, que también la voy a enviar por el grupo. La tarea es explicar y realizar una representación gráfica, es decir, un dibujo, del tipo de enlace que se da en 5 compuestos de la vida cotidiana. Usted va a buscar, puede ser el cloruro de sodio, que es la sal común, la glucosa, cualquier elemento, cualquier compuesto que se use en la vida diaria, usted va a explicar, no es escribir como simplemente la fórmula química de ambos átomos, no, es explicar cómo se da el enlace, qué tipo de enlace es, si es iónico, si es metálico, si es covalente, quién gana, quién pierde los electrones, todo explicar cómo se da la unión de esos átomos en ese compuesto. Solo son 5 porque lo tienen que explicar bien y tienen que hacer su representación gráfica, ¿ok? Bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado el tema. Estoy dispuesta a aclarar cualquier duda. Seguimos en contacto por el grupo, que también voy a enviar la tarea. Y bueno, cualquier cosa, estamos a la orden. Deseo que estén muy bien y que Dios los bendiga. Nos vemos
en la próxima clase.